Hola a todos y bienvenidos. En este vídeo vamos a hablar de lecturas, concretamente de las lecturas que he hecho en la primera mitad de este 2026 y de cuáles han sido las que más me han gustado, las que sí recomiendo y cuáles son las que no, y que ojalá tuviera algo que me las borrase de la mente porque de verdad, qué horror. Bueno, lo que va de año he leído 16 libros y la intención de este vídeo no es hacerte un resumen de cada uno de ellos, porque si no esto sería demasiado largo, sino simplemente hablarte de los que más me gustaron, los que me dejaron un poco indiferente cuáles fueron y los que no me gustaron para nada por qué. Y también te voy a contar cuáles fueron algunos de mis abandonos de esta primera mitad del año, porque no he acabado todo lo que he empezado, pero mis motivos tengo. Así que sin más, vamos a empezar a hablar de los libros de esta primera mitad del año. Durante estos 6 meses he calificado con 5 estrellas 6 libros. Y si tú los has leído, te pido por favor que me dejes aquí abajo en los comentarios cuáles han sido tus impresiones sobre estas lecturas, porque me interesa muchísimo, y también si hay algo que te has leído que te ha gustado mucho pero que yo no menciono, pues que también me dejes tus recomendaciones. En concreto, en esta primera mitad de año ha habido 3 libros que me han tocado emocionalmente más que los demás, y son los siguientes. Hoy, de Agustina Guerrero, no es una novela simplemente y ya está, sino que es una novela gráfica de esta autora y artista, porque Agustina Guerrero, aparte de crear historias, pues hace sus dibujos y es una auténtica maravilla ver sus libros, porque por lo menos a mí me encantan y me hace sentir muy identificada en muchos casos con ella, con la protagonista, que suele ser ella, y sus cosas de su vida. La verdad es que tanto en el pasado que me he leído El viaje y La compañera, como este nuevo Hoy, siempre me encanta todo lo que he leído de ella. A través de los dibujos y a través de las historias que pone, profundiza muchísimo en sentimientos, en emociones, y tiene una capacidad muy buena para hacerte empatizar con ella en este caso. Y la verdad es que lo recomiendo al 100%, porque aparte de que es una cosa ligera, una lectura ligera, porque al final son viñetas, es como si fuera un cómic al final. Tiene mucho mensaje y son muy bonitos sus libros. Y en concretamente Hoy, que es el último que ha sacado, me ha encantado y le he puesto 5 estrellas. Ahora mismo lo único que me está tocando es el calor que tengo. ¡Qué horror! Por favor. Tengo el ventilador puesto y espero que no se escuche, pero si se escucha lo siento mucho, porque de verdad no puedo hacer otra cosa. Si estoy sin el ventilador me derrito aquí. Otra de las 5 estrellas que me ha tocado un poquillo es Comerás flores. Según una descripción que voy a leer textualmente, Comerás flores, de Lucía Soya Sobral, es una novela sobre las distintas caras del amor y los espejismos de las relaciones desiguales, las dificultades del duelo y la amistad como refugio. Me encantó. Tocó muchos temas que son un poco durillos, pero en general me pareció fascinante cómo trata el tema de cómo alguien puede llegar a cambiar la persona que es, su forma de ser, su forma de actuar, su forma de comportarse y su forma de verse a sí misma, cuando quien está a su lado la mira con ojos desagradables, por así decirlo. Es una historia de... Yo la llamo una historia de maltrato psicológico, porque me parece que lo es, incluso hasta físico en algunos sentidos, pero es una bonita historia, a fin de cuentas. Y por eso le he puesto las 5 estrellas como uno de los libros que más me han gustado de esta primera mitad del año. El tercer libro que más me ha tocado es Los nombres, de Florence Knapp. Cuenta la historia de un niño que nace y al que su madre va a inscribir al registro. De camino al registro van su madre y su hermanita de 9 años hablando de qué nombre le podrían poner al niño. Tradicionalmente en la familia, todos los hombres de la familia del padre del niño se han llamado Gordon, y el padre no tiene ninguna duda de que su hijo también se debe llamar Gordon, igual que él, igual que su padre, igual que su abuelo.
etc. Pero por ciertos motivos, su madre no quiere que el niño se parezca a su padre. Entonces, a ella le gustaría ponerle Julian, porque es un nombre que significa algo relacionado con el padre, que ahora no recuerdo bien, pero que le daría esa cercanía a su padre y ese homenaje a su padre, sin marcarle y ponerle el hándicap de llamarse igual que todos estos hombres que no quiero hacer spoiler, pero que nadie querría parecerse a ellos. Y por otro lado, la niña, la hermanita, quiere ponerle bear, como oso en inglés. Y le quiere poner así porque un oso es tierno y es achuchable, pero también es fuerte y valiente. Y ella piensa que si se llama así, pues su hermanito será de esa forma. La historia transcurre en 3 líneas temporales diferentes, vamos a decir, y en cada una de ellas el niño se llama de una de esas diferentes maneras. Y el libro va saltando de 7 en 7 años, contándote la historia de cómo hubiera sido la vida de Gordon, si se hubiera llamado Gordon, de Bear, si se hubiera llamado Bear, y de Julian, si se hubiera llamado Julian. Me parece que además de ser una premisa muy original, me parece que es un libro que está escrito de una forma tan bonita que me encantaría volver a leerlo y poder disfrutarlo de nuevo, y quizás leerlo, como dijo mi amiga Raquel de la Cuevita Literaria, con quien me leí en formato club de lectura este libro, leerlo siguiendo el hilo de cada nombre. O sea, Gordon pues en el 87, en el 90 y no sé cuánto, en el 2001, y después Julian lo mismo y el otro lo mismo. Y así, para no perder el hilo de cada historia y poder ver no tanto las diferencias, sino cómo se desarrolla cada uno de los personajes. Yo lo siento y pido perdón de antemano y de lo que sea por mis pelos. Vamos a decir que van por libre hoy con el calor, el sudor y el ventilador. Otros 5 estrellas de mis lecturas de primera mitad de año es La asistenta. Y este no me tocó el corazoncito, pero sí que me enganchó. Es probablemente el libro más dopaminérgico que me he leído, creo que en la vida. O sea, ha recibido tanto buenas críticas como malas críticas. Ahora ha salido la película, la cual no pienso ver, pero me parece que si algo hay que valorarle a la autora es su capacidad en este libro, primero, La asistenta, de dejarte siempre con ganas de saber más, e irte soltando perlitas en plan, uy, ¿y por qué dice esto? Tengo que averiguarlo. Uy, ¿por qué dice esto? Tengo que averiguarlo. Y así todo el libro. Y después el girito final a mí me dejó con las patas colgando. O sea, bueno, en fin. Es un libro que se ha leído todo Kiski y que, si bien quizás no es una obra de arte, por supuesto que no lo es, creo que pues engancha muchísimo, y que para quienes no tienen costumbre de leer, como ha sido mi caso hasta hace 6 meses, o para quienes quieren algo que sea fácil de leer, ligero y que les enganche, es una excelente opción. El primero, repito. Después hay otro libro al que le he puesto 5 estrellas, pero en este caso quizás no tanto porque se las merezca el propio libro, sino porque para mí ha sido un libro que me ha tocado de una forma muy personal por lo siguiente. Se trata de El susurro del fuego, de Javier Castillo. Javier Castillo es un autor en el que yo he encontrado libros que me han gustado muchísimo y libros en los que no he podido ni empezar por la temática, que no es de mi agrado en absoluto, o que he tenido que dejar a mitad porque sinceramente no me satisfacía por dónde estaban yendo los tiros. Pero en El susurro del fuego ha dejado de inspirar sus libros en Estados Unidos, que es algo que se ve que le encanta a él, inspirar sus libros en un lugar lejano, y ha ido a inspirarlo, o sea, a ambientarlo en mi isla, en la isla en la que yo nací, crecí y viví hasta los 28 años, en la isla de Tenerife, en las Islas Canarias. Y me ha gustado mucho, aunque algunas expresiones y cosas que decían personajes
supuestamente canarios. Me parece que eso no lo diría un canario ni harto vino. Y quizás ahí me sacaba un poco de la historia, la verdad. Me ha gustado mucho cómo lo ha ambientado en cuestión de espacio, de hablar de lugares, de hablar de los acantilados de los gigantes, de la laguna, la ciudad de la laguna, el Starbucks de la laguna, que cuando leí que estaba hablando del Starbucks de la laguna, digo, no me lo puedo creer. O sea, es mi Starbucks favorito en el mundo mundial, y si van a Tenerife y van a la laguna, cosa altamente recomendable, tienen que ir al Starbucks porque está muy chulo. Me gustó la ambientación. La historia quizás en un principio se me hizo un poco pesada. Me costó un poco entrar y cuando ya había entrado, bueno, pues había cositas de ese tipo, como digo, de expresiones de personajes canarios que estaban fuera de lo que diría una persona en Canarias, pero al final me fui enganchando. El final tampoco me pareció la repanocha, me resultó un poco decepcionante el final también. O sea, que al final no sé por qué le he dado 5 estrellas, le he dado 5 estrellas por el Starbucks de la laguna, puede ser, pero es mi opinión, no tu opinión, yo hago con mi opinión lo que me da la gana. Vale, pero bueno, te explico por qué me gustó y así no te llevas una decepción. Pero bueno, si estás en Tenerife, si eres de Tenerife o si eres de Canarias, yo la verdad es que me lo leería, porque son pocos libros los que he encontrado ambientados en las islas y en sitios para mí tan reconocibles. Y me ha gustado mucho, en ese sentido me ha gustado mucho. Y mi favorito de primera mitad de año, el último de los 6 a los que les he puesto 5 estrellas, lo voy a dejar para un poquito más adelante en el vídeo. Ahora te quiero hablar de algunos que, aunque me ha parecido un buen libro, no han sido mis favoritos. Han estado entre las 3 y las 4 estrellas. La ratonera de Agatha Christie. Yo me esfuerzo y me esfuerzo al máximo porque me gustan los libros de Agatha Christie. Me cuesta mucho el tema de los personajes. Cuando son muchísimos personajes con nombres además que son anglosajones, a mí me cuesta la vida y el mundo mundial recordar nombres de los personajes. Entonces para mí es un esfuerzo sobrehumano saber de quién me están hablando. Entonces me cuesta un poquito leer a Agatha Christie. La ratonera es una obra de teatro, en realidad no es una novela. Y bueno, no estuvo mal. Y ya. Hermanas, de Josefina Aldecoa, es otro libro de estos que están inspirados en una zona que me resulta reconocible. Es un libro que estaba en la eBiblio de Cantabria y que cogí, y creo que la autora, pues si no es cántabra, es prima hermana de un cántabro. Me gustó, es entretenida, tiene sus puntos altos y sus puntos bajos. Y bueno, en fin, sin más. 1984, de George Orwell, ese libro del que tanto se habla, del gran hermano, de que te estén todo el día vigilando, me resultó angustiante. Creo que ese era el objetivo y en ese sentido cumplió muy bien. Hubo partes del libro, y por eso no le he dado 5 estrellas, que me resultaron una plasta monumental. O sea, creo que hubo un capítulo entero del libro que ya iba advertida de que me iba a pasar, que fui pasando así, porque era como un panfleto político muy pesado, muy enrevesado y muy poco útil para mí mentalmente, para mi momento lector de ese momento, leerme toda esa paja que para mí era un montón de paja. Entonces, pues bueno. Y sinceramente al final me habían dicho que me iba a dejar con los sesos retorcidos y me decepcionó. Pero sí es verdad que viéndolo desde el punto de vista de quien me lo dijo, sí es verdad que es impactante el final del libro. Me lo volvería a leer por volver a ver, porque quizás no estaba yo en mi momento de mayor concentración cuando me lo leí. Pero bueno, no le he dado las 5 estrellas por eso que te digo, porque no me satisfizo al 100%. El chico que me regaló el mar, de Ana Alcolea,
Es una historia durante la Guerra Civil Española, dos jovencitos, un chico y una chica, adolescentes, a los que meten en un barco rumbo a Rusia. Y de su historia de amor en ese barco, de esto de la guerra tan horroroso, de tener que mandar a tus hijos, deshacerte de ellos para que tengan ni siquiera una vida mejor, sino una vida en otro lugar. Y no le puse 5 estrellas porque tampoco me pareció una obra maestra, y está bonito que diga yo esto después de haber dicho que le di 5 estrellas al de Javier Castillo, pero bueno, pues bueno, vamos a dejarlo así. Pero bueno, es un libro que sí que recomiendo, que me gustó mucho. Es una lectura juvenil, pero no me pareció demasiado pesada ni demasiado infantil, sino me pareció que cualquier persona que lo lea lo puede disfrutar. Y en un punto inferior a todos estos que he dicho se encuentran, y voy a ir muy rápidamente, Sin noticias de Gurb, que es un libro que se ha convertido en un libro porque han juntado diferentes relatos cortitos que el autor fue publicando en el periódico durante un periodo de tiempo, y es un disparate absoluto. La verdad es que lo tengo como menos consideración, pero la realidad es que probablemente sea el primero o el segundo de los libros que he mencionado con el que más me he reído. Hay una escena en la que el personaje, que es un extraterrestre que está caracterizado con el cuerpo de Gandhi en la Tierra, en Barcelona, de Mahatma Gandhi, está colgado de una lámpara porque un perro le está ladrando, y es que me parece la escena más divertida que he leído en este año, y nada más que por esa escena y por alguna más en un restaurante, intentando hacerse pasar por humano a alguien que no lo es, me pareció muy divertido, y nada más por esos puntos ya merece la pena. Lo que pasa es que después hay otras cosas que se me hicieron un poco como, pues no es para tanto. Y en este punto de libros que, bueno, más o menos, están La boda de la asistenta y El secreto de la asistenta. Estos son el segundo libro de la serie de la asistenta y el 2,5, según la autora, que es un relato corto, que es La boda de la asistenta, en la que ella se casa y bla, bla, bla. ¿Qué te digo de esto? Que conforme te dije que en el primer libro me pareció que la autora hizo muy bien lo de dejarte con el gustito de quiero saber más, con estos dos ya te digo yo que no. Y no te quiero ni hablar, pero es que de verdad no te quiero hablar. O sea, si fuera por mí no te hablaría, porque si fuera por mí no me lo hubiera leído, pero como quería terminar con lo que había empezado, porque es algo que como roja, y si no sabes de qué te estoy hablando, vete a ver la serie de los temperamentos, me cuesta mucho, pues me forcé a terminar la serie de la asistenta. Y me leí el último libro, y pensé que no me lo iba a acabar en la vida. Se me hizo una bola, me pareció tan innecesario, tan superficial, tan pesado y con tantas partes que sobraban en el libro, que de verdad me enfadé un poco. O sea, yo me enfadé un poco leyendo este libro. Me pareció como una falta de respeto por parte de la autora hacia la inteligencia de sus lectores, y me pareció que se extralimitaba muchísimo en querer meterte hasta por las cejas, por los ojos, por la nariz y por todos lados el odio hacia un personaje, para que después no tuviera nada que ver en la trama final del cómo se desenvolvían los acontecimientos. De verdad me pareció como que no tenía sustancia. Yo pensaba, digo, bueno, pues si está tan pesada con esto aquí, será por algo. La asistenta te vigila, se llama, por cierto. ¿Será por algo? Pues no, colegui, no. Un truño como un día de fiesta. Yo lo siento y no quiero ofender a nadie, pero que si te ha gustado, pues no te ofendas. Porque no estoy yo... bueno, pues a alguien le puede haber gustado, probablemente haya mucha gente a la que le ha gustado. A mí me ha parecido insufrible, infumable, insoportable, y de verdad puedo decir, sin temor a equivocarme, que es el libro que menos me ha gustado de todos los que me he leído hasta el final en esta primera mitad del año. Yo de verdad que no entiendo muy bien este libro ni sus motivos. Y con esta terrible decepción que dejamos a un lado y corremos un tupido velo entre esa historia
de telenovela básica y cutre, de celos y desengaños, vamos a hablar del libro que más me ha gustado de todo este primera mitad del 2026. Y después te voy a hablar algunos abandonos que he tenido durante este año, porque igual te los quieres ahorrar tú también. El libro que más me ha gustado, mi favorito de este 2026, ha sido de Joel Dicker, La muy catastrófica visita al zoo. Este libro, para quienes hayan leído a Joel Dicker, pues creo que es importante que no lo vayan a leer a ciegas, sino que se lean antes la sinopsis, porque he visto vídeos de algunos booktubers que han criticado el libro porque dicen que es un libro infantil y que no es lo que se esperarían de Joel Dicker, porque son muy fans de Joel Dicker. Pero a mí sinceramente me ha parecido un libro tierno, divertido, me he reído muchísimo, he empatizado muchísimo con la niña, me ha encantado. Es la historia de una niña que está en su casa y sus padres le dicen que no le van a dar postre si no les cuenta qué ha pasado en el zoológico y por qué. Y entonces la niña les dice, ustedes saben que no hay un acontecimiento que no se preceda de otro, y entonces voy a empezar a contar la historia desde el principio. Y el principio es una inundación que ocurre en su colegio. Ella va a un colegio especial que está frente a un colegio de niños no especiales, pero que se inunda, y a partir de ahí ella y sus compañeritos tienen que ir a dar clases al otro colegio. Y ahí se empieza a desenvolver toda una historia, hay una investigación, bueno, en fin, a mí me pareció un libro precioso. Y Joel Dicker dice que lo ha escrito con la idea de inculcar el gusto por la lectura a cualquier edad, que es un libro que puede leer desde un niño pequeñito hasta un señor de 100 años y que todos lo van a disfrutar. Y creo que si vas a leerlo con esta información por delante, no te decepciona y te lo pasas pipa. Ahora, si vas a leer este libro pensando que va a ser el caso de Harry Quebert, pues te decepcionará muchísimo, porque no tiene absolutamente nada que ver. El libro para mí es un libro muy divertido, muy bonito. Mi marido, que no suele leer habitualmente este tipo de libros, se lo leyó y le gustó mucho también, se lo pasó muy bien y se lo devoró, porque además es un libro pequeñito, se lee muy rápidamente. Y creo que es un libro al que merece la pena darle una oportunidad, porque divierte mucho. Y sinceramente, a mí, todas las personas con las que he hablado que si lo han leído me han dicho exactamente lo mismo, que les ha encantado, se lo han pasado pipa, han vuelto como a meterse en la cabeza de ellos mismos cuando eran pequeños y a ver el mundo desde esos ojos, y que ha sido maravilloso. Entonces, pues yo lo recomiendo ampliamente, porque además es un libro, pues eso, divertido, inocente y muy, muy, muy bonito. Con respecto a los abandonos de este 2026, de la primera mitad del año, llevo cuatro abandonos definitivos e irreconciliables, y en realidad 2 libros que he dejado a medias. Los abandonos han sido, en primer lugar, de Joel Dicker, Un animal salvaje. Voy a leer literalmente lo que escribí en Goodreads, porque creo que es una representación bastante gráfica de lo que me pareció la parte que leí del libro. Aburrido, pesado y demasiado subido de tono para mi gusto. Simplemente ha llegado un punto en el que me he dicho a mí misma, no gracias, no quiero seguir. En fin, no digo que sea un mal libro, no lo sé porque no seguí leyéndolo, pero a mí se me hizo demasiado explícito en algunas cosas que no me parecía necesario. No me gusta leer cosas así, y me sentí incómoda y lo dejé, porque yo no leo para sufrir. Ya sufrí bastante con La asistenta te vigila. No quiero sufrir más. Luego, otro libro que abandoné es La chica invisible, de Blue Jeans. Este sí me pareció un libro juvenil, pero juvenil, como para que te guste si eres un adolescente, pero que si eres una persona ya adulta no le encuentres demasiada gracia al asunto. Entonces, se me empezó a hacer un poco pesado. No digo que sea un mal libro, pero a mí se me hizo como para una edad que yo ya pasé. Y bueno, lo abandoné porque no quería seguir adelante. Luego, y sé que por esto probablemente habrá quien
quien no esté de acuerdo conmigo, porque todo el mundo está hablando muy bien de este libro, pero yo abandoné Hamnet porque simplemente no es un libro con el que me sintiera cómoda leyendo. Hubo escenas que me resultaron un poco desagradables y la verdad es que no me apetecía. No me apetecía seguir, no me pareció que fuera más beneficioso seguir que parar, y entonces paré y ahí lo dejé. De nuevo, repito que el hecho de que yo haya dejado de leer todos estos libros no quiere decir que sean malos libros, simplemente que son algo que no encaja con mi forma de ver la vida y de entretenerme. Y por último, El cuarto mono. Es el último libro, en realidad el primero de los libros que abandoné. Este libro me resultaba interesante, la premisa de la investigación que había en torno a un asesino en serie me pareció que podía ser intrigante e interesante, pero había momentos en los que el personaje, como decir el asesino, o el que supuestamente sería el asesino, no lo sé porque no seguí leyendo, pero el supuesto asesino tenía un diario, si no recuerdo mal, y contaba cosas que le habían pasado en su juventud, adolescencia. No. Obsceno, desagradable. Dije, igual es solamente este momento en concreto. Seguí leyendo, volvió a pasar y dije, mira, seguí leyendo. Esa parte no la leí porque yo no leo cosas de ese tipo. Pasé páginas, seguí leyendo más adelante, un rato después, y volvió otra vez a esos temas y dije, mira, no gracias, o sea, lo que no me gusta ver no me gusta leer tampoco. Lo abandoné y suerte. Y luego hay dos libros que no he abandonado como tal de momento, porque no puedo decir que lo vaya a terminar, porque igual después pasa algo que hace que lo abandone, pero de momento solamente los empecé y no los seguí leyendo, que son Agatha Racing y La Quiche Letal, que me lo empecé de regreso del viaje de Islandia, me parece que sí, en avión, sería de Islandia. Y se me empezó a hacer un poco bola, empecé con el audiolibro, me pareció bastante malo el audiolibro, después seguí leyendo lo normal, pero se me acabó el tiempo en eBiblio y dije, bueno, pues ya lo cogeré más adelante y lo volveré a empezar y ya está, no pasa nada. Y El Dios de los Bosques, que sinceramente por donde iba no me pareció que hubiera nada por lo que abandonarlo, pero también me cogió en un momento en el que se me hizo un poco de bola y dije, mira, mejor lo dejo y ya lo cogeré más adelante y veré qué pasa con esta historia. En este momento estoy leyendo, bueno, tengo a medias, mejor dicho, 3 libros. Me estoy leyendo uno de los 3, los otros 2 los tengo más o menos parados, pero bueno. Se trata de Cumbres Borrascosas, que se ha puesto ahora muy de moda de nuevo por la salida de la película, que me estoy leyendo conjuntamente con mi amiga Raquel de la Cuevita Literaria, y que las dos estamos un poco como que ahora no nos apetece seguir, porque la paramos para leer los nombres y a ninguna de las dos nos apetece volver a cogerla de nuevo. Se nos está haciendo bola y bueno, no nos están cantando. Estamos cogiéndole manía, asco y odio a todos los personajes. Y está despertando sentimientos en nosotras que quizás no deberíamos tener por nadie. Solo queremos que se acabe pronto. Entonces, pues la tenemos ahí parada. La joven de la perla, que es un libro que trata de la historia de la muchacha que retrató Johannes Vermeer en este cuadro tan famoso. Y esto es una historia pues ficticia de lo que pudo haber pasado para que el autor pintara a esta muchacha. Es un libro que me regalaron cuando cumplí 15 años, una compañera de clase y amiga mía que se llama Susana, me lo regaló, me dijo que le había gustado muchísimo y que tal y que cual, y me regaló este libro. Y yo lo he empezado a leer 18 años después, que me da hasta vergüenza. Este marzo, cuando he ido a casa de mis padres a Tenerife y lo he visto allí y he recordado que me lo regalaron y he dicho, pues me lo voy a leer. Y lo llevo aproximadamente por 1/3. Me está gustando, de momento, no sé cómo seguirá la historia, pero de momento me está gustando
lo estoy disfrutando, pero me lo estoy leyendo a fuego lento. Me leo hoy 2 paginitas, dentro de 3 semanas otras 2 o 3 paginitas y así. Creo que es un libro que probablemente me dure todo el año. No porque sea pesado, sino porque yo he decidido tomármelo así despacito, porque se lee muy bien, o sea, no se hace pesado. Sí es verdad que tiene la letra pequeñita, que aunque es finito, pues la letra no es la más grande que hay. Pero bueno, me está gustando, que de momento lo recomiendo, ya veremos cuando lo acabe. Y el que me estoy leyendo es La pasajera de Jessie García. Voy aproximadamente por la mitad. Decían que era tan adictivo como La asistenta. A mí personalmente no me lo parece, pero tampoco me parece que esté como la segunda, la tercera o la 2,5 de La asistenta, que me parecieron truñitos. Me está gustando, está entretenido, me lo leo antes de dormir para quedarme dormida y bueno, ahí voy. Más adelante haré otro libro de lecturas en el que os pondré al día de nuevo sobre lo que me he leído y haré más o menos lo mismo que he hecho esta vez y os contaré qué tal y qué me ha parecido de aquí al final. De momento pues está siendo entretenido y bien. Y hasta aquí el vídeo de mis lecturas de primera mitad del año 2026. Espero de corazón que te haya gustado. Si hay algún libro de los que he mencionado que tú ya te has leído y que me quieres contar qué fue lo que más te gustó, pues siéntete libre en los comentarios de hacerlo. Y como te dije antes, si hay alguno que te hayas leído y que no haya mencionado, quizás de los mismos autores o de otros que te hayan gustado en esta primera mitad del año, te invito también a dejármelo en los comentarios. Un recordatorio, si todavía no te has suscrito al canal, pues siéntete libre de hacerlo también, porque no solamente es gratis, sino que así YouTube pues te avisará, si quiere, cuando suba otro vídeo y así verás qué me pareció finalmente La pasajera. Te mando un beso muy grande y nos vemos en el próximo vídeo.